El amanecer sobre Monterrey tenía un brillo distinto cuando se miraba desde la colina de los Encinos. Allí, donde el aire olía a dinero viejo y los muros se alzaban como fortalezas contra la miseria, se encontraba la mansión Villarreal. Entre los rosales que parecían florecer por obligación y las fuentes de mármol que no conocían silencio, una joven regaba las flores con una sonrisa tranquila. Su nombre era Elena Duarte, y aunque vestía con sencillez, había en su forma de caminar una elegancia que no pertenecía del todo al mundo de los sirvientes. Elena había llegado a esa casa 15 años atrás, cuando el incendio del pequeño taller donde trabajaban sus padres se la llevó todo. Los Villarreal, conocidos por su generosidad pública, la acogieron como a una hija, según repetía la señora de la casa en cada evento de caridad. Pero en realidad, dentro de esos muros, Elena no era ni hija ni sirvienta. Era una sombra educada, una pieza útil en la gran maquinaria del prestigio familiar. Aquel día, mientras colocaba los cubiertos en la mesa del desayuno, la voz de doña Leticia Villarreal se alzó con su tono habitual, dulce y cortante. Elena, cariño, no olvides pulir la plata del comedor principal. Hoy tendremos invitados importantes. Sí, señora, respondió ella sin levantar la vista. En la cabecera, don Arturo Villarreal leía el periódico con indiferencia. Frente a él, su hija biológica, Isabela, descendía por la escalera envuelta en perfume francés. «Papá, ¿has visto mis pendientes de perla?», preguntó con fastidio. «Los dejé en el salón, y ahora no están». «Pregúntale a Elena», intervino la madre con una sonrisa envenenada. «Ella siempre sabe dónde está todo». Elena levantó los ojos apenas un segundo. «Los guardé en el joyero de su habitación, señorita. Pensé que era más seguro». Isabela frunció los labios evaluando cada palabra. «Claro, porque aquí cualquiera puede tocar mis cosas», murmuró antes de girar sobre sus tacones. «Gracias, supongo». Isabela era la clase de belleza que no soporta competidores. La presencia serena de Elena, esa mezcla de dulzura y fortaleza silenciosa, era para ella una provocación constante. Nadie lo decía en voz alta, pero en aquella casa todos sabían que la señorita Villarreal odiaba a la muchacha adoptada más de lo que podía admitir. Esa mañana, la familia esperaba la llegada de Leonardo Álvarez, hijo del socio más antiguo de don Arturo. Acababa de regresar de Europa y su visita era el acontecimiento social del mes. Los Villarreal lo consideraban un partido perfecto para Isabela, atractivo, refinado y, sobre todo, heredero de una fortuna que podía asegurar el futuro del apellido. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, todos salieron a recibirlo. Leonardo saludó con una sonrisa cálida, estrechó manos, agradeció cumplidos, y en medio del protocolo sus ojos se detuvieron en Elena, que observaba discretamente desde el jardín. «¿Y tú eres?», preguntó con curiosidad genuina. «Elena Duarte», respondió ella con calma. «Vivo con la familia desde hace años». «Ah, ¿una pariente lejana?». Isabela soltó una risita breve. «No exactamente, es parte de la casa». «Entiendo», dijo él bajando la voz con una mirada que no buscaba humillar. «Pero no parece parte del mobiliario». Elena sintió que algo se encendía en su pecho, una emoción que no recordaba haber sentido desde niña, la sensación de ser vista. Y sin embargo también supo con la misma claridad que ese gesto inocente acababa de condenarla. Esa noche, mientras la casa dormía, Elena subió al ático donde guardaba sus pocas pertenencias. Entre ellas, una vieja fotografía con sus padres y una carta nunca abierta, firmada por su madre el día del incendio. Cada vez que intentaba leerla, algo dentro de ella se lo impedía, como si su instinto quisiera protegerla de una verdad insoportable. Desde la ventana miró la ciudad iluminada, escuchó el eco lejano de risas y copas chocando, y susurró con una sonrisa triste: «Siempre fui una invitada en mi propia vida. La cena de bienvenida para Leonardo fue una representación de poder. Los Villarreal sabían cómo aparentar grandeza, música de cuerdas, vajilla francesa, conversaciones falsas. Elena, encargada de servir el vino, se movía con la precisión de quien lleva años borrando su presencia. Sin embargo, Leonardo la observó con atención, incapaz de fingir desinterés. «¿Te obligan a trabajar durante la cena?», le preguntó cuando tuvo oportunidad. «No me obligan», respondió ella con una serenidad que dolía. «Es lo que esperan». «¿Y tú qué esperas?». Elena pensó un momento. «Quizá algún día tener un lugar donde no tenga que preguntarme eso». Leonardo no supo qué decir. En sus ojos se encendió algo que ni él ni ella supieron nombrar. Desde el otro extremo de la mesa, Isabela los observaba con el corazón ardiendo. Los días siguientes fueron una lenta combustión. Leonardo buscaba cualquier excusa para cruzarse con Elena. Le pedía libros, le preguntaba por el jardín, la ayudaba con los arreglos florales. Las risas compartidas entre ellos eran discretas,
pero suficientes para que Isabela comprendiera que estaba perdiendo el control. Una tarde, cuando Elena volvió de hacer compras, encontró su habitación destrozada, las ropas en el suelo, su retrato familiar roto y la carta de su madre desaparecida. En el espejo, con lápiz labial rojo, alguien había escrito: «Las flores del jardín no pertenecen al campo». Elena no lloró, se limitó a limpiar los restos y ordenar en silencio. Pero dentro de ella algo se quebró con un sonido seco e irreversible. Pasaron semanas. Llegó el día de la gran gala benéfica de los Villarreal, una noche donde la hipocresía se vestía de gala. Elena debía permanecer entre bastidores supervisando el servicio. Sin embargo, durante la velada, Leonardo la vio y, desafiando toda etiqueta, la invitó a bailar. El silencio que siguió fue brutal. Los invitados murmuraban, las damas fingían sonrisas. Doña Leticia apretó la copa con tanta fuerza que el cristal casi se rompió. Esa muchacha olvidó su lugar, susurró al oído de su marido. Después del baile, Elena fue llamada al despacho. Don Arturo la esperaba detrás del escritorio con el rostro pétreo. «Has avergonzado a esta familia», dijo sin levantar la voz. «Olvidas que no eres una Villarreal». «Nunca lo he olvidado», respondió ella. «Son ustedes los que me lo recuerdan cada día». Por un instante creyó ver en los ojos del hombre una sombra de culpa, pero él desvió la mirada, como quien teme mirar de frente a su propia vergüenza. Esa noche, mientras lloraba en el jardín, Leonardo apareció con un sobre en la mano. «Lo encontré entre los documentos de mi padre», dijo con voz tensa. «Necesitas verlo». Elena abrió el sobre. Dentro había una escritura de propiedad, amarillenta por el tiempo, a nombre de sus padres. «Tu familia», continuó él, «era socia fundadora de la empresa Villarreal. El incendio ocurrió poco después de que tu padre se negara a vender su parte». Elena se quedó inmóvil, con los dedos temblando sobre el papel. «No puede ser». «Lo es, y temo que no fue un accidente». Elena alzó la vista hacia la mansión, iluminada como un altar en la oscuridad. En ese momento comprendió que todo lo que había vivido, la compasión fingida, los años de servidumbre, el amor imposible, formaba parte de un engaño mucho más grande. El viento agitó su cabello. La joven cerró los ojos y en su mente la palabra venganza sonó por primera vez como una oración. El apellido Villarreal había robado su vida. Ahora, ella se encargaría de devolver el precio. La madrugada siguiente fue distinta. El amanecer no trajo calma, sino un silencio pesado, como si el aire mismo supiera lo que Elena había descubierto. Aquel sobre con la escritura, esa prueba amarillenta que unía su destino al de los Villarreal, seguía sobre su mesa, junto a la fotografía rota de sus padres. Durante años había vivido creyendo que les debía gratitud. Ahora comprendía que solo les debía justicia. Por primera vez no bajó a servir el desayuno. Se quedó en su habitación mirando por la ventana, observando a los jardineros recortar las rosas que ella misma había cuidado. Cada pétalo que caía le recordaba una mentira. En el comedor, doña Leticia comentó con desdén: «¿Y la niña? No suele llegar tarde. Debe de haberse dado cuenta por fin de que ya no es bienvenida», respondió Isabela, fingiendo indiferencia mientras removía su café. Don Arturo no dijo nada. Mantenía la vista fija en el periódico, pero no leía. Las letras se le deshacían ante los ojos. Había algo en la mirada de Elena la noche anterior, algo demasiado parecido a la verdad. Aquella tarde, Elena salió de la mansión con un propósito. Caminó hasta el Archivo Municipal de Monterrey, donde los registros antiguos dormían entre polvo y moho. Con manos temblorosas pidió acceso a los documentos de la compañía Villarreal Anduarte, C.A., fundada hacía más de 25 años. El bibliotecario la observó con sorpresa. «Hace años que nadie pregunta por ese nombre, quizá porque ya no queda». «Nadie para hacerlo», respondió ella. Durante horas revisó papeles, actas, firmas. Y allí estaba, el nombre de su padre, Héctor Duarte, como cofundador y socio mayoritario. Junto a él, la firma de Arturo Villarreal, fechada apenas una semana antes del incendio. En el margen, una nota en letra distinta: «La venta se concretará cuando el obstáculo desaparezca». Elena sintió como la sangre le hervía en las venas. Aquel obstáculo había sido su padre. Regresó al anochecer con el rostro sereno y el corazón convertido en ceniza. Caminó por los pasillos de la mansión como quien recorre un campo minado. Ya no era la huérfana agradecida, era la dueña de un secreto capaz de reducir ese imperio a polvo. Esa noche Leonardo la esperaba en el jardín. Había en él una mezcla de inquietud y ternura. «Elena, ¿encontraste algo?». Ella lo miró con una calma inquietante. «Más de lo que imaginaba». «Entonces debemos hablar con tu tutor». Con el señor Villarreal». Elena sonrió con amargura. «¿Y decirle qué? ¿Que descubrí que mi padre murió por negarse a vender su alma?».
No, Leonardo, todavía no. ¿Qué piensas hacer? Esperar y escuchar. Cuando la gente cree que ya te destruyó, baja la guardia. Leonardo intentó tomarle la mano, pero ella la retiró suavemente. Gracias por lo que hiciste, dijo ella. Pero a partir de ahora, este camino es mío. Él quiso insistir, pero en los ojos de Elena vio algo que no había visto antes. La serenidad del que ya no teme perder nada. Los días siguientes fueron una representación meticulosa. Elena retomó sus labores, fingió normalidad, incluso volvió a sonreír a Isabela y a doña Leticia. Pero en silencio comenzó a observar. Escuchaba desde los pasillos, tomaba nota de cada conversación, cada nombre, cada número de cuenta. Descubrió que los Villarreal atravesaban una crisis financiera silenciosa. Las acciones habían caído y la empresa necesitaba una inyección de capital urgente. Por eso el regreso de Leonardo no era casualidad. Lo querían como salvavidas económico. Una noche, mientras servía el brandy en el despacho, escuchó a don Arturo murmurar: «Si la fusión no se concreta este mes, estaremos acabados». «Entonces asegúrate de que Leonardo se case con Isabela», respondió doña Leticia sin titubeo. «Y si la otra muchacha sigue estorbando, ya sabes qué hacer». Elena no se movió. Permaneció detrás de la puerta con el corazón latiendo despacio. Cuando se alejó, sonreía. Por fin tenía confirmación. Su destino se repetía, igual que el de sus padres. Pero esta vez, el fuego lo encendería a ella. Esa misma semana comenzó su juego. Primero, se ganó la confianza del contador de la familia, un hombre cansado y fácil de manipular. Le hizo creer que trabajaba para don Arturo en un proyecto paralelo, y así obtuvo copias de los documentos financieros. Luego contactó a un viejo abogado del pueblo que había trabajado para su padre. «Creí que los Duarte habían desaparecido», le dijo el hombre con un hilo de voz. «Casi», respondió ella, «pero no del todo. Necesito saber qué pasó aquella noche». El abogado la miró largo rato y al final asintió. «Su padre vino a verme horas antes del incendio. Traía miedo. Me dijo que había descubierto una falsificación de firmas, que los Villarreal intentaban robarle su parte. ¿Y qué hizo usted?» Le aconsejé que denunciara, pero esa misma noche ardió el taller. Nunca volví a verlo. Elena apretó los puños. Por primera vez en su vida deseó que la justicia no fuera justa, sino justa a su manera. Volvió a la mansión cuando ya todos dormían. Desde la ventana de su habitación observó las luces encendidas del despacho de don Arturo. A través de las cortinas lo vio sentado solo con una copa de whisky en la mano. Un hombre cansado atrapado en su propio imperio. Por un momento sintió compasión. Luego recordó el rostro de su padre, la carta desaparecida, la infancia robada. La compasión se disolvió como humo. A la mañana siguiente comenzó la siguiente fase. Empezó a filtrar discretamente información falsa. Rumores sobre la insolvencia de la empresa, pequeños errores en los informes contables, decisiones equivocadas que parecían inocentes. Poco a poco, los cimientos del imperio Villarreal empezaron a agrietarse. Leonardo, ajeno al origen del desastre, intentaba mantener la calma. «No entiendo lo que está pasando», decía. «Los números no cuadran. Los contratos se están cayendo». Elena lo escuchaba sin revelar nada. «Quizá todo esto es solo el principio», susurró. Una tarde, mientras organizaba el archivo del despacho, encontró entre los libros un sobre viejo, idéntico al que contenía la escritura de su padre. Dentro estaba la carta desaparecida, la reconoció al instante, la letra temblorosa de su madre. La abrió por fin. «Elena, si lees esto, quizá ya no estemos juntos. Tu padre teme por nuestras vidas. Le han pedido que firme algo injusto, y él se niega. Dice que un apellido no puede comprarse con fuego. Si algo nos pasa, no confíes en los Villarreal. Recuerda, hija mía, la verdad siempre florece, incluso entre las cenizas». Elena lloró por primera vez en años, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de determinación. Esa carta era la última semilla de su pasado, y estaba lista para germinar. Pocos días después, Isabela estalló en cólera cuando descubrió que Leonardo parecía distanciarse. Él evitaba sus llamadas, se mostraba distraído, y más de una vez fue visto conversando con Elena en el jardín. Una noche, en un arranque de celos, Isabela la enfrentó. «¿Qué le has hecho a Leonardo? ¿Lo embrujaste con tu cara de mártir?» Elena la miró con serenidad. «Nada que tú no hayas hecho primero, señorita. Solo le mostré quién soy. Una sirvienta». «No». Una Duarte. Isabela palideció. Por primera vez en su vida perdió las palabras. Elena se dio media vuelta y se marchó, dejando a la otra temblando. Sabía que pronto Isabela correría a contárselo a sus padres, y eso era justo lo que quería. Esa noche el despacho volvió a llenarse de voces. «No puede ser cierto», gritó doña Leticia.
Esa muchacha no puede ser hija de ese hombre. Los documentos lo prueban, murmuró Arturo abatido. Y si decide hablar, podríamos perderlo todo. Entonces asegúrate de que no hable, dijo ella helada. Haz lo que hiciste una vez. Elena, desde el pasillo, escuchó cada palabra. En su rostro no había miedo, solo una calma terrible. Ya no necesitaba imaginar cómo había muerto su padre. Cuando subió a su habitación, el reloj marcaba la medianoche. Afuera el cielo estaba cubierto de nubes y el viento rugía entre los rosales. Sobre su escritorio, la carta de su madre permanecía abierta. Elena tomó una vela, la encendió y dejó que una gota de cera cayera sobre el papel. Un apellido no puede comprarse con fuego, repitió en voz baja, pero puede pagarse con él. La llama tembló un instante. Luego en sus ojos nació el reflejo de algo más ardiente que cualquier incendio, una venganza perfectamente calculada. El amanecer siguiente no trajo consuelo. La mansión de los de la Torre se despertó entre murmullos, pasos apresurados y llamadas telefónicas desesperadas. La caída de Arturo y el infarto de Elena se habían esparcido como fuego en el jardín reseco del escándalo. Los periódicos sensacionalistas ya hablaban de la tragedia en la familia más respetada de la ciudad, sin imaginar que aquella tragedia era solo la primera grieta de un derrumbe cuidadosamente orquestado. Lucía no lloró. No podía. Había pasado toda la noche en silencio, mirando la casa que una vez soñó llamar hogar, y que ahora le parecía una tumba. Los recuerdos se le mezclaban con el olor a desinfectante del hospital, las luces frías de los pasillos, los gritos de Elena antes de desplomarse. En su pecho no había vacío, sino una calma feroz. Una calma que solo se alcanza cuando uno ya no teme perder nada. Los abogados comenzaron a moverse. Elena, desde su cama, trató de recuperar el control de la empresa y del apellido. Pero Lucía, con documentos que Arturo había firmado sin saberlo, transferencias, cláusulas de fideicomiso, acciones a su nombre, apareció como una pieza imposible de borrar. Todo estaba hecho con precisión quirúrgica. Arturo había creído que manipulaba a Lucía, cuando en realidad le había entregado la llave del imperio. Era solo una niña recogida, le había dicho Elena con desprecio, aquella noche en que la acusó de robarles la paz. Ahora, Elena observaba desde la cama cómo esa niña recogida se sentaba frente a los directores de la compañía y hablaba con una seguridad que helaba el aire. «Soy consciente de lo que piensan», dijo Lucía, sin temblor en la voz. «Pero no estoy aquí para limpiar un apellido. Estoy aquí para demostrar que el dinero y el poder no lavan las manos manchadas de mentira». La sala quedó en silencio. Los hombres mayores, acostumbrados a doblarse solo ante el miedo o la ganancia, bajaron la mirada. Mientras tanto, Ricardo, el hermano menor, observaba desde un rincón. Había sido el único en intentar detenerla, el único que en medio del torbellino le había dicho: «Lucía, si haces esto serás como ellos». «No», respondió ella, «seré peor. Pero al menos no seré hipócrita». Él la amaba, aunque nunca lo confesó en voz alta. Y tal vez por eso, cuando vio lo que se avecinaba, supo que no podría detenerla. Los meses siguientes fueron una danza de destrucción elegante. Elena fue despojada de su poder. Los socios de Arturo se alejaron. Las propiedades se fragmentaron entre juicios, deudas y rumores. Todo lo que los de la Torre habían construido sobre el orgullo se desmoronó bajo el peso de su propia soberbia. Lucía, en cambio, se mantuvo intacta. Ni las cámaras ni los periodistas podían entender cómo aquella joven, hija de nadie, criada en la sombra, se había convertido en la dueña del apellido que la había humillado. Una tarde, regresó a la vieja casa donde vivió con sus padres biológicos. El lugar estaba abandonado, cubierto de polvo y recuerdos. Se sentó en el suelo frente al horno de pan oxidado y por primera vez en meses permitió que las lágrimas salieran. Allí comprendió que la venganza no le había devuelto nada, que la justicia sin amor no es redención sino eco. Dejó la empresa en manos de un fideicomiso y se marchó sin decir adiós. Nadie volvió a saber de ella. Algunos dijeron que se fue a otro país, otros que murió en el anonimato. Pero en los círculos de poder su nombre quedó grabado como una leyenda. La niña que no pertenecía a ningún linaje se convirtió en la heredera del silencio. Y en cada rincón de la ciudad, cuando alguien pronunciaba su nombre con temor o respeto, el eco de su historia recordaba una verdad sencilla y cruel. La sangre puede dar un apellido, pero no define la dignidad. Pasaron los años, y el apellido de la Torre dejó de ser sinónimo de respeto. Se convirtió en una advertencia, una historia que los nuevos ricos contaban en voz baja para no tentar al destino. Las mansiones quedaron vacías, las empresas cambiaron de nombre, y el retrato familiar que una vez adornó la escalera principal de la casa terminó guardado en un sótano, cubierto de polvo y olvido. De Lucía nadie supo más. Algunos afirmaban haberla visto en un pueblo costero del sur,
vestida de blanco, sirviendo café en un pequeño local donde el mar era su única compañía. Otros decían que había muerto en un accidente de tren, aunque no existían registros. Pero la verdad era que Lucía seguía viva, escondida bajo otro nombre. Había aprendido que la verdadera libertad no se gana con poder, sino con desapego. Cada mañana salía a caminar por la orilla del mar, descalza, dejando que las olas borraran sus huellas. Y en ese gesto simple encontraba una paz que nunca había sentido en los salones de mármol, ni en los despachos de lujo. A veces pensaba en Elena y Arturo, no con odio, sino con una tristeza tranquila, como quien mira una foto antigua y ya no siente rabia, solo distancia. Sabía que ambos habían muerto con la conciencia llena de sombras, y que la historia los recordaría como víctimas de su propio orgullo. Una noche, mientras el viento soplaba entre las persianas de madera, Lucía encendió una vela y escribió una carta que nunca envió. Querida Elena, gracias por enseñarme lo que significa perderlo todo. Gracias por mostrarme que el amor sin verdad se convierte en jaula y que la sangre no vale más que la lealtad. Hoy no busco venganza ni redención, solo descanso, porque ya no quiero pertenecer a ningún apellido, ni vivir bajo el peso de ninguna herencia, ser nadie. Al fin me basta. Dobró la carta y la dejó sobre la mesa, junto a una pequeña llave de plata, la llave del cofre donde había guardado los últimos documentos de los de la torre. Al día siguiente, el viento entró por la ventana abierta y se llevó la hoja hacia el mar, como si también el destino quisiera borrar su historia. Los lugareños, con el tiempo, aprendieron a conocerla simplemente como la mujer del faro. Decían que tenía una mirada triste pero serena y que algunas noches se quedaba mirando el horizonte hasta el amanecer, como si esperara a alguien que nunca regresaría, y aunque nadie lo sabía, en el fondo de su corazón, Lucía seguía amando, no a una persona ni a un apellido, sino a la idea de justicia, esa justicia que no busca destruir, sino recordar, porque al final, todo lo que el poder toca se desvanece, pero las heridas que deja la traición solo sanan cuando uno aprende a perdonar sin olvidar. El apellido de la torre murió con sus dueños. Lucía, en cambio, renació sin nombre, y en esa renuncia silenciosa encontró lo que ni el dinero ni la venganza pudieron darle jamás, la paz.